Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos del engaño. Julián Barrera había construido su vida sobre dos pilares inquebrantables, la familia y la lealtad. A sus 42 años, imponía respeto como propietario de Barrera Soluciones de Seguridad, una empresa especializada en protección personal de alto nivel y seguridad corporativa. Su experiencia militar, 12 años como operativo de fuerzas especiales, le había enseñado que la supervivencia dependía de leer a las personas correctamente y nunca mostrar debilidad a quienes pudieran explotarla. La casa de la familia Barrera en una lujosa zona residencial del Estado de México reflejaba el éxito de Julián. Una extensa casa de estilo colonial en una hectárea de terreno, con sistemas de seguridad de última generación que él mismo había instalado. Diana Ponce de Barrera, su esposa durante 16 años, siempre había apreciado las cosas buenas que su estilo de vida les permitía. Era hermosa, sofisticada y, en su momento, había sido la compañera perfecta para un hombre que construía un imperio. Su hija, Emma, de 15 años, era la luz del mundo de Julián. Inteligente, enérgica y la única persona que podía hacer sonreír sin reservas al endurecido exmilitar. El socio de Julián, Carlos Fuentes, había sido parte de sus vidas durante 8 años. La sociedad había nacido de la necesidad. Carlos aportó la perspicacia financiera y las conexiones políticas que la eficiencia militar de Julián por sí sola no podía proporcionar. Carlos era diplomático donde Julián era directo, sutil donde Julián era contundente. A sus 38 años, Carlos poseía el tipo de encanto natural que abría puertas y soltaba lenguas. Estaba soltero, afirmando que su dedicación al negocio no le dejaba tiempo para relaciones, una declaración que siempre había sonado falsa para el oído entrenado de Julián. Las señales de advertencia habían estado ahí durante meses, ocultas bajo la superficie de su vida aparentemente perfecta. El nuevo interés de Diana en clases de yoga que terminaban inusualmente tarde. Su repentino entusiasmo por retiros de spa de fin de semana con amigas que Julián nunca había conocido. La forma en que se había vuelto distante durante las cenas familiares, su atención desviándose a su teléfono con una frecuencia cada vez mayor. Emma había comenzado a pasar más tiempo en su habitación, alegando que la tarea exigía toda su atención. Pero Julián había notado las ojeras bajo sus ojos y la forma en que a veces se sobresaltaba cuando Diana entraba en la habitación. Los instintos de Julián, afinados por años de combate y trabajo de seguridad, le habían estado gritando que algo andaba mal. Pero los había ignorado, eligiendo creer en la ilusión de la paz doméstica. Ese había sido su primer error. Y en el mundo de Julián Barrera, los errores tienen consecuencias. Las oficinas de Barrera Soluciones de Seguridad ocupaban el último piso de un edificio en Santa Fe, en la Ciudad de México, con ventanas que ofrecían una vista imponente de la ciudad. Julián había diseñado el espacio para reflejar fuerza y competencia, superficies de granito pulido, premios y condecoraciones de su servicio militar, y fotografías de operaciones exitosas con clientes de alto perfil. La oficina de Carlos colindaba con la suya, separada por una mampara de cristal que podía volverse opaca con solo tocar un botón. En esta particular mañana de martes de noviembre, Julián estaba revisando los contratos de un nuevo cliente cuando Carlos llamó a su puerta. Su socio entró con su confianza habitual, pero el ojo entrenado de Julián captó los detalles sutiles, la ligera tensión alrededor de los ojos de Carlos, la forma en que su sonrisa no los alcanzaba del todo. La casi imperceptible vacilación antes de hablar. Buenos días, Julián. Quería hablar sobre la cuenta de los Hernández. Sus necesidades de seguridad son más complejas de lo que pensamos inicialmente. Carlos se acomodó en la silla frente al escritorio de Julián, cruzando las piernas en un gesto que parecía demasiado casual. Julián estudió el rostro de su socio mientras discutían los detalles del negocio. Carlos siempre había sido encantador, pero últimamente había algo diferente, una corriente subyacente de satisfacción que parecía desconectada de sus éxitos profesionales. Era la mirada de un hombre que creía que se estaba saliendo con la suya en algo importante. Después de que Carlos se fuera a una reunión con un cliente, Julián permaneció en su escritorio, pensando que su hija Emma ya estaría en casa de la escuela, probablemente comenzando su tarea en la cocina mientras Diana preparaba la cena. Era una rutina que una vez le había brindado consuelo, pero ahora se sentía como un escenario montado para su beneficio.
Esa noche, Julián llegó a casa y encontró a Diana en la cocina, moviéndose con una energía nerviosa inusual. Estaba preparando su comida favorita, salmón a la parrilla con espárragos. Pero sus movimientos carecían de su gracia habitual. Emma estaba sentada en la isla de la cocina con sus libros de texto extendidos, pero su concentración parecía forzada. ¿Cómo te fue en la escuela hoy, cariño?, preguntó Julián, besando la coronilla de Emma. Ella lo miró con ojos que parecían más viejos que sus 15 años. Estuvo bien, papá. El drama de siempre. El cuchillo de Diana se detuvo por una fracción de segundo mientras picaba las verduras. ¿Qué tipo de drama?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. La mirada de Emma vaciló entre sus padres. Nada importante, solo cosas de amigos. Julián se sentó junto a su hija, reconociendo la evasión cuando la escuchaba. En su trabajo de seguridad, había aprendido que la gente generalmente mentía para protegerse a sí misma o a alguien que les importaba. La pregunta era, ¿a quién estaba protegiendo Emma? Emma, sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿verdad? La voz de Julián llevaba la autoridad gentil que una vez había calmado a clientes en pánico bajo amenaza. Por un momento, la compostura de Emma se resquebrajó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rápidamente parpadeó para contenerlas. Lo sé, papá. Es solo que a veces las cosas son complicadas. Diana dejó el cuchillo y se volvió para mirarlos, su expresión ilegible. Emma ha estado estresada por sus cursos de preparación para la universidad. ¿No es así, cariño? El intercambio se sintió ensayado y los instintos de Julián se agudizaron. Algo estaba sucediendo en su casa, bajo su protección, y lo mantenían en la oscuridad. Para un hombre que había construido su reputación viendo las amenazas antes de que se materializaran, la revelación fue tanto enfurecedora como galvanizante. Después de la cena, Julián se disculpó y fue a su oficina en casa, una habitación insonorizada donde a menudo trabajaba en casos delicados. Activó el sistema de monitoreo de seguridad, no para espiar a su familia, sino para revisar los registros de las últimas semanas. Las marcas de tiempo revelaron patrones que había sido demasiado confiado para notar. Las frecuentes ausencias de Diana por la tarde, siempre durante el horario escolar de Emma, llamadas telefónicas a números que no estaban en su plan familiar. Y lo más revelador, lagunas en las grabaciones de seguridad de la casa que sugerían que alguien con acceso administrativo había estado editando los registros. Julián Barrera había pasado su carrera protegiendo a otros de la traición y la violencia. Ahora parecía que la amenaza había invadido su propio hogar. Mientras estaba sentado en la oscuridad de su oficina, iluminado solo por el brillo de múltiples monitores, una verdad se cristalizó en su mente. Quienquiera que estuviera jugando con su familia estaba a punto de descubrir que Julián Barrera no era un hombre que perdonaba o olvidaba. El cazador se había convertido en la presa, y los depredadores que acechaban a su familia estaban a punto de aprender por qué eso era un error fatal. Capítulo 2. Sombras de la verdad. La mañana siguiente trajo un calor inusual para la temporada al Estado de México, pero Julián Barrera sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Había pasado la noche analizando grabaciones de seguridad y registros telefónicos, y los patrones que emergían pintaban un cuadro que no estaba listo para aceptar. Los engaños de Diana no eran aleatorios. Eran sistemáticos, coordinados y, lo más inquietante de todo, parecían involucrar la complicidad de Emma. Julián llegó a la oficina temprano, antes que Carlos o su pequeño personal. Activó sus protocolos de seguridad personal, algo que había desarrollado durante sus días en el ejército. Cuando la confianza se veía comprometida, había que verificar todo usando habilidades que una vez le habían ayudado a rastrear terroristas en territorio hostil. Comenzó a rastrear las huellas digitales de las actividades recientes de su esposa. Los registros de la tarjeta de crédito de Diana revelaron cargos en restaurantes de los que Julián nunca había oído hablar, en momentos en que ella afirmaba estar en yoga o con amigas. Las ubicaciones se agrupaban alrededor del Hotel Marriott en Polanco. El mismo hotel donde Barrera Soluciones de Seguridad ocasionalmente alojaba a clientes que requerían protección discreta. Los registros telefónicos mostraban llamadas regulares a un número de celular desechable. Siempre duraban entre 15 y 30 minutos, siempre durante el horario escolar cuando Emma no estaba. Carlos llegó a las 9 en punto, su rutina habitual de los martes, incluyendo café y pasteles de la panadería de enfrente. Pero hoy,
Julián notó los zapatos de su socio, de cuero italiano caro, la misma marca que Julián había visto cargada a la tarjeta de crédito de Diana hacía 3 semanas. Un regalo que ella afirmó era para el cumpleaños de su hermano. Julián, llegaste temprano, dijo Carlos, instalándose en su oficina. ¿Todo bien? A través de la mampara de cristal, Julián observaba los movimientos de su socio. El teléfono de Carlos vibró y él respondió con una rápida mirada hacia la oficina de Julián. La conversación fue breve, pero Julián leyó sus labios con suficiente claridad para captar 2 palabras: ahora no. A las 2:30 de la tarde, Julián salió de la oficina alegando una emergencia con un cliente. En lugar de eso, condujo a la escuela de Emma, llegando justo cuando terminaban las clases. Se estacionó al otro lado de la calle y esperó, observando a los estudiantes salir del edificio. Emma apareció 20 minutos después, pero en lugar de dirigirse a la zona de recogida donde Diana solía esperar, caminó rápidamente hacia el Starbucks cercano. Julián la siguió a distancia, su entrenamiento lo hacía invisible entre los compradores de la tarde. Dentro de la cafetería, Emma se sentó en una mesa de esquina, con el teléfono pegado a la oreja. Incluso desde el otro lado de la sala, Julián pudo ver que estaba llorando. «Mamá, no puedo seguir haciendo esto». La voz de Emma se escuchó lo suficiente como para que Julián captara fragmentos. Él se va a enterar, no es justo para él. Julián se acercó, posicionándose detrás de un estante de exhibición desde donde podía observar sin ser visto. La conversación de Emma continuó, su angustia era obvia. Sé lo que dijiste sobre proteger a la familia, pero papá no es el enemigo aquí. Carlos prometió que esto ya habría terminado. Tengo miedo de lo que papá hará cuando se entere. Las palabras golpearon a Julián como golpes físicos. Su hija de 15 años estaba siendo utilizada como un peón en cualquier juego que Diana y Carlos estuvieran jugando. La furia protectora que una vez lo había impulsado a través de territorio enemigo comenzó a crecer en su pecho, fría y enfocada. Emma terminó la llamada y se quedó mirando su teléfono, con las lágrimas corriendo por su rostro. El primer instinto de Julián fue ir hacia ella, exigir respuestas, terminar con lo que fuera que le estuviera causando dolor. Pero su mente táctica se impuso a la emoción. Moverse demasiado rápido alertaría a Diana y Carlos, posiblemente empeorando las cosas para Emma. Necesitaba más información antes de actuar. Julián salió de la cafetería y condujo hasta el Marriott en Polanco. Usando sus credenciales de seguridad y una historia cuidadosamente construida sobre la investigación de una amenaza a uno de sus huéspedes de alto perfil, obtuvo acceso a la oficina de seguridad del hotel. Las grabaciones del último mes contaron la historia que su corazón se había negado a aceptar. Diana y Carlos llegando por separado pero encontrándose en el elevador. Su lenguaje corporal hablaba de intimidad, secretos compartidos y, lo peor de todo, planificación. La pieza final de evidencia provino de los recibos del restaurante del hotel. Cargados a la habitación 1247, registrada a nombre de Carlos, había cenas para 3 personas en 4 ocasiones distintas durante las últimas 6 semanas. Las marcas de tiempo coincidían con las supuestas sesiones de tutoría de Emma, sesiones que Julián ahora se daba cuenta de que nunca habían existido. Conduciendo a casa esa noche, la mente de Julián cambió a modo operativo. Su familia estaba bajo ataque desde adentro, y su hija estaba siendo traumatizada por personas en las que debería haber podido confiar. La situación requería el mismo enfoque sistemático que había usado en territorio hostil: reunir inteligencia, identificar debilidades, planificar una acción decisiva y ejecutar sin piedad. En casa, Diana lo recibió con una sonrisa que ahora parecía de plástico, cuidadosamente aplicada. ¿Cómo te fue, cariño? Pareces tenso. Solo las exigencias habituales de los clientes, respondió Julián, estudiando su rostro. ¿Cómo estuvo tu clase de yoga? La sonrisa de Diana vaciló por un instante. Desafiante. El instructor introdujo algunas posturas nuevas que realmente pusieron a prueba nuestra flexibilidad. Emma apareció en el umbral de la cocina, con los ojos enrojecidos pero secos. Miró a su padre con una expresión que le rompió el corazón. Amor mezclado con miedo y culpa. Papá, podemos hablar más tarde de cosas. Julián sintió el peso de la carga de su hija, llevada sola durante demasiado tiempo. Por supuesto, cariño, cuando estés lista.
Diana se movió rápidamente hacia la estufa, sus movimientos bruscos por la ansiedad. Emma, ¿por qué no me ayudas con la cena? Tu padre ha tenido un día largo. El posicionamiento protector era sutil pero claro para el ojo entrenado de Julián. Diana estaba tratando de controlar la conversación para limitar el acceso de Emma a él. Fue un error táctico que reveló cuán desesperada se había vuelto la situación. Esa noche, después de que Diana se durmiera, Emma llamó suavemente a la puerta de la oficina de Julián. Entró vacilante, como un soldado que se acerca a un oficial al mando con malas noticias. Papá, necesito decirte algo, pero tengo miedo. Julián se apartó de su escritorio, dándole a su hija toda su atención. Emma, no hay nada que puedas decirme que me haga amarte menos. Pero hay cosas que podrías ocultarme que podrían hacer imposible que te proteja. Las palabras parecieron desbloquear algo en Emma. Se derrumbó en la silla frente a su escritorio y comenzó a llorar. No las lágrimas cuidadosas que había presenciado en la cafetería, sino los sollozos desesperados de una niña que había estado llevando la carga de un adulto durante demasiado tiempo. Mamá y el tío Carlos están juntos, papá. Y me hicieron prometer que no te lo diría porque dijeron que destruiría a nuestra familia, pero me está destruyendo a mí en su lugar. Julián rodeó el escritorio y atrajo a su hija a sus brazos, sintiéndola temblar contra él. La rabia que crecía dentro de él era nuclear, pero su voz permaneció gentil. ¿Cuánto tiempo, cariño? Desde el verano. Mamá dijo que Carlos la estaba ayudando a planear una sorpresa para tu cumpleaños. Pero luego los vi en el hotel. Me llevaron a cenar y me explicaron que los adultos a veces tienen relaciones complicadas y que tú nunca lo entenderías porque eres demasiado rígido con la lealtad. La manipulación psicológica de su hija encendió algo primordial en Julián Barrera. No solo lo habían traicionado. Habían convertido el amor y la lealtad de su hija en un arma, transformándola en cómplice de la humillación de su propio padre. Emma, escúchame con atención. Nada de esto es tu culpa. Nada de eso. Los adultos que ponen a los niños en estas posiciones son los que están equivocados, no los niños que quedan atrapados en medio. Emma se apartó para mirarlo, la esperanza parpadeando en sus ojos. ¿Qué vas a hacer, papá? La sonrisa de Julián fue fría y precisa, la expresión que sus enemigos habían aprendido a temer. Voy a arreglar esto, cariño, y me aseguraré de que nadie vuelva a ponerte en esta posición nunca más. Mientras Emma finalmente dormía en paz por primera vez en meses, Julián regresó a su oficina y comenzó a planificar. Carlos Fuentes y Diana Ponce de Barrera habían cometido el error de asumir que la lealtad era debilidad, que la confianza era estupidez. Estaban a punto de aprender que la mayor fortaleza de Julián Barrera no era su entrenamiento militar ni su perspicacia para los negocios. Era su compromiso absoluto de proteger lo que amaba, sin importar el costo para aquellos que lo amenazaban. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. Ese sería su último error. Capítulo 3. La calma antes de la tormenta. Julián Barrera había aprendido en el ejército que el enemigo más peligroso era aquel que no sabía que estaba bajo ataque. Durante las siguientes 2 semanas, desempeñó el papel del esposo desprevenido mientras reunía metódicamente inteligencia y preparaba su contraofensiva. Cada sonrisa a Diana se sentía como tragar vidrio. Cada apretón de manos con Carlos como tocar un arma cargada, pero la disciplina de Julián se mantuvo firme. El alivio de Emma al compartir su carga era obvio. Las ojeras bajo sus ojos se desvanecieron y comenzó a comer normalmente de nuevo. Julián se aseguró de pasar tiempo extra con ella, llevándola a cenas de padre e hija y ayudándola con sus solicitudes para la universidad. Durante estos momentos, Emma reveló gradualmente más detalles sobre cómo Diana y Carlos la habían manipulado. Dijeron que eras demasiado controlador, papá. Que reaccionarías de forma exagerada y probablemente lastimarías a alguien si te enterabas. Mamá dijo que Carlos la estaba ayudando a encontrar formas de hacerte menos intenso. La voz de Emma transmitía la confusión de una adolescente que intentaba comprender los engaños de los adultos. Hicieron que sonara como si te estuvieran protegiendo de ti mismo. Julián archivó cada revelación, construyendo un perfil psicológico de las tácticas de su enemigo. Lo habían pintado como inestable, potencialmente violento, preparando el escenario para una futura narrativa donde ellos serían las víctimas de su respuesta irrazonable a su inofensivo romance. En Barrera Soluciones de Seguridad,
Julián comenzó a implementar lo que llamó planificación de sucesión. Gradualmente, cambió el acceso de Carlos a cuentas e información sensible, alegando que era parte de una reorganización más amplia para prepararse para su próxima expansión. Carlos aceptó los cambios con una resistencia mínima. Demasiado enfocado en sus planes personales como para reconocer una espiral de muerte profesional. La investigación de Julián sobre los antecedentes de Carlos reveló detalles fascinantes que nunca se molestó en investigar durante su asociación. Carlos Fuentes no era solo infiel. Era patológicamente oportunista. Sus anteriores empresas mostraban un patrón de abrirse camino con encanto en sociedades, para luego socavar sistemáticamente a sus colaboradores mientras se posicionaba para tomar el control. Diana no era su primera mujer casada. Simplemente era su conquista más prometedora financieramente. El gran avance se produjo cuando Julián descubrió la bodega de almacenamiento de Carlos, alquilada bajo un nombre falso, pero pagada con una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta corporativa de Barreras Soluciones de Seguridad. Usando sus contactos de seguridad, Julián obtuvo acceso y encontró cajas de documentos, registros financieros, fotografías, lo más condenatorio de todo, grabaciones de Diana discutiendo los negocios de Julián. Listas de clientes e información personal que podría usarse para chantaje o espionaje corporativo. Carlos no solo había seducido a Diana. La había convertido en un activo de inteligencia contra su propio esposo. Las grabaciones eran extensas, datando de casi un año atrás. La voz de Diana, inicialmente vacilante, se volvía más segura a medida que proporcionaba detalles sobre los clientes de alto perfil de Julián, sus arreglos de seguridad y sus vulnerabilidades personales. La última grabación, fechada de hacía solo 3 días, mostraba a Diana y Carlos discutiendo su cronograma. La pensión militar de Julián se consolida por completo el próximo año. La voz de Diana era clínica, profesional. Una vez que tengamos asegurada la lista de clientes y establecidas las cuentas en el extranjero, podemos solicitar el divorcio. Con el abogado adecuado, obtendré la mitad de todo más la pensión alimenticia. Julián será demasiado orgulloso para pelear sucio. La respuesta de Carlos heló la sangre de Julián. Y si pelea sucio, tenemos suficiente información sobre sus clientes para crearle problemas legales significativos. Un hombre con sus antecedentes involucrado con el tipo de gente que protege a las autoridades les encantaría investigar esas conexiones. No solo planeaban dejarlo. Se preparaban para destruirlo profesional y personalmente, usando a su hija como arma y su honor como debilidad. Esa noche, Julián se sentó en su oficina revisando los registros financieros con una urgencia renovada. Las cuentas de Barreras Soluciones de Seguridad mostraban irregularidades sutiles. Informes de gastos que no cuadraban del todo, pagos de clientes que habían sido redirigidos a cuentas secundarias que Carlos controlaba, y facturas por servicios que Julián no podía verificar. El robo era sofisticado, diseñado para ser descubierto solo después de que Carlos hubiera desaparecido con su fortuna robada. El teléfono de Julián vibró con un mensaje de texto de Emma: papá, mamá va a salir esta noche. Dice que tiene una reunión del club de lectura. Sé que no es verdad. La confirmación final llegó a las 9:47 de la noche, cuando la vigilancia de Julián del Marriott mostró a Diana entrando al vestíbulo del hotel. Se movía con el paso seguro de una mujer que creía que sus secretos estaban a salvo, sus engaños sin detectar. Julián condujo a casa y encontró a Emma en la cocina, fingiendo estudiar, pero claramente esperándolo. Emma, necesito que hagas algo por mí, y necesito que confíes en mí por completo. Su hija lo miró con ojos que contenían más madurez de la que cualquier joven de 15 años debería poseer. ¿Qué necesitas? Mañana, voy a confrontar a tu madre y a Carlos. Va a ser feo, y habrá consecuencias. Necesito que te quedes con tu tío Francisco unos días mientras manejo esto. Francisco Barrera, el hermano mayor de Julián, era un fiscal federal que entendía la importancia de proteger a la familia mientras se aseguraba de que se hiciera justicia. Él la mantendría a salvo mientras Julián hacía lo que tenía que hacer. Emma asintió solemnemente. Mamá estará bien. La sonrisa de Julián fue sombría. Tu madre tomó sus decisiones, cariño. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Pero tú eres inocente en todo esto, y me aseguraré de que todos lo sepan. A la mañana siguiente, Julián implementó la fase final de su recopilación de inteligencia.
usando las capacidades de vigilancia legítimas de Barrera Soluciones de Seguridad, documentó la reunión de Diana y Carlos en el hotel, su discusión en el restaurante y su regreso a la habitación 1247. El metraje era completo, con marca de tiempo y obtenido legalmente a través del contrato de seguridad existente del hotel con Barrera Soluciones de Seguridad. A las 3 de la tarde, sonó el teléfono de Julián. La voz de Carlos era casual, desprevenida. Julián, necesito salir temprano hoy. Emergencia de un cliente en Monterrey. Volveré mañana. No hay problema, Carlos. Encárgate de lo que necesites. Julián colgó sabiendo que era la última conversación que tendrían como socios. Para mañana, Carlos Fuentes entendería que su mayor error no había sido traicionar la confianza de Julián Barrera. Había sido subestimar las consecuencias de esa traición. Esa noche, Emma empacó su maleta para la casa del tío Francisco, moviéndose con la eficiencia silenciosa de un soldado preparándose para el despliegue. Mientras Julián la llevaba a casa de su tío, ella hizo la pregunta que él había estado temiendo. «Papá, ¿qué les vas a hacer?» Julián consideró su respuesta cuidadosamente. Emma ya había pasado por suficiente trauma. No necesitaba cargar con el peso de sus planes. Voy a asegurarme de que nunca puedan volver a lastimar a nuestra familia. Y voy a asegurarme de que todos entiendan lo que sucede cuando la gente confunde la amabilidad con la debilidad. Emma estudió su perfil en la tenue luz del tablero. Realmente no te conocen en absoluto, ¿verdad? La sonrisa de Julián fue fría y final. No, cariño. Realmente no. Mientras conducía a casa solo, Julián Barrera sintió una calma familiar que siempre había precedido a sus misiones más peligrosas. Diana y Carlos habían pasado meses planeando su destrucción, usando a su hija como arma y su confianza como herramienta. Mañana, descubrirían que su plan cuidadosamente construido tenía un defecto fatal. Habían confundido la capacidad de amor de Julián Barrera con su capacidad de misericordia. Esas eran dos cosas muy diferentes, y la distinción estaba a punto de volverse brutalmente clara. Capítulo 4. Comienza el ajuste de cuentas. Julián Barrera se despertó a las 5 de la mañana del día en que destruiría a sus enemigos. Su rutina fue metódica, resuelta, la misma preparación que había seguido antes de cada operación de alto riesgo durante su servicio militar. Café negro, ropa táctica que parecía profesional pero permitía total libertad de movimiento, y una revisión final de su plan. La belleza del enfoque de Julián residía en su simplicidad. Usaría el sistema legal y la propia codicia de Carlos para construir una trampa de la que no habría escapatoria. A las 6 de la mañana, estaba en las oficinas de Barrera Soluciones de Seguridad, implementando la fase final de su preparación. Julián activó su privilegio ejecutivo para acceder a todos los registros financieros de la compañía, descargando todo en unidades encriptadas. Luego activó el protocolo de seguridad automatizado que había instalado años atrás, un sistema que bloquearía a Carlos de todas las cuentas y sistemas de la compañía en el momento en que Julián introdujera un código específico. Carlos llegaría al trabajo para encontrarse digitalmente exiliado de la empresa que había estado robando sistemáticamente. A las 7:30 de la mañana, Julián llamó al detective Ricardo Corona de la División de Delitos de Cuello Blanco de la Policía de la Ciudad de México. Ricardo había sido cliente de Barrera Soluciones de Seguridad y Julián una vez había salvado a su hija de un intento de secuestro por parte de su padre sin custodia. La deuda de gratitud era profunda. Ricardo, soy Julián Barrera. Necesito reportar robo corporativo y fraude por parte de mi socio comercial. Tengo documentación extensa y grabaciones de vigilancia. ¿Qué tan rápido puedes reunirte conmigo? En 1 hora, el detective Corona estaba sentado en la oficina de Julián revisando la evidencia. La bodega de almacenamiento de Carlos llena de documentos robados. Las cuentas en el extranjero financiadas con dinero desviado de Barrera Soluciones de Seguridad. Y lo más condenatorio de todo, las grabaciones de Diana proporcionando información confidencial de clientes. Dios mío, Julián. Esto no es solo robo. Es espionaje corporativo. Algunos de tus clientes son funcionarios federales, diplomáticos extranjeros. Esto podría ser un problema de seguridad nacional. La expresión de Ricardo era sombría. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo descubrí ayer.
Mi primera prioridad fue reunir suficiente evidencia para asegurar una condena. Carlos Fuentes es inteligente, tiene conexiones y es encantador. Necesitaba un caso irrefutable. Ricardo estudió los registros financieros con el ojo experto de un investigador veterano. Solo el robo le vale 10 años. Los cargos de espionaje podrían meterlo en la cárcel de por vida. ¿Qué hay de la participación de tu esposa? La mandíbula de Julián se tensó. Diana fue manipulada por Carlos. Usada como un activo. Proporcionó información bajo la creencia de que lo estaba ayudando a planear una sorpresa de negocios para mí. Quiero que él sea procesado con todo el peso de la ley. Julián hizo una pausa, su voz se volvió más fría. En cuanto a Diana, su castigo será más personal. A las 9:15 de la mañana, Carlos llegó a la oficina con su habitual aire de confianza, completamente inconsciente de que su mundo digital ya se había derrumbado. Julián observó a través de la mampara de cristal cómo Carlos intentaba iniciar sesión en su computadora, su expresión cambiando de confusión a preocupación a medida que un sistema tras otro le negaba el acceso. Carlos llamó a la puerta de Julián, su encanto comenzando a resquebrajarse por los bordes. Julián, estoy teniendo algunos problemas técnicos. Parece que todo mi acceso está caído. Entra, Carlos. Necesitamos hablar. Carlos entró y tomó su asiento habitual. Pero Julián permaneció de pie, una posición de dominio que cambió inmediatamente la dinámica. Carlos, te voy a dar una oportunidad para que expliques los 850.000 pesos que faltan de nuestra cuenta operativa, los archivos de clientes en tu bodega de almacenamiento y las grabaciones de mi esposa discutiendo asuntos de negocios confidenciales. El color desapareció del rostro de Carlos, pero su entrenamiento en el engaño se activó rápidamente. Julián, no sé de qué estás hablando. Si hay irregularidades financieras, deberíamos contactar a nuestro contador. La policía de la Ciudad de México ya está revisando nuestras cuentas. El detective Corona está preparando las órdenes de arresto mientras hablamos. La única pregunta ahora es si quieres cooperar o dejar que las autoridades federales manejen los cargos de espionaje. La máscara de Carlos finalmente se cayó, revelando al depredador calculador que había debajo. Siempre fuiste demasiado rígido, Julián, demasiado blanco y negro. El mundo de los negocios requiere flexibilidad, compromiso. El mundo de los negocios requiere confianza. Violaste esa confianza, robaste a nuestros clientes y usaste a mi familia como armas contra mí. Eso no es flexibilidad, Carlos. Eso es traición. Carlos se levantó bruscamente, su comportamiento cambiando a una hostilidad abierta. Diana me dijo que reaccionarías así. Pura emoción, sin lógica. Está cansada de vivir con un hombre que ve el mundo como una zona de guerra. Al menos yo podía ofrecerle una vida de sofisticación, de... El movimiento de Julián fue tan rápido que Carlos no lo vio venir. En un momento estaban hablando, al siguiente Carlos estaba presionado contra la pared. El antebrazo de Julián cruzado sobre su garganta, aplicando la presión justa para comunicar una intención absolutamente seria sin causar daño permanente. Carlos, quiero que escuches con mucha atención. Mi esposa puede haber sido engañada por tu encanto. Pero yo sé exactamente lo que eres. Eres un depredador que vio una oportunidad y la tomó. Usaste el amor de mi hija por su madre para mantenerla en silencio sobre tu manipulación. Eso es imperdonable. Julián liberó la presión ligeramente, permitiendo que Carlos respirara. La policía estará aquí en 30 minutos. Puedes huir, pero las órdenes federales te seguirán a cualquier parte del mundo. O puedes quedarte y enfrentar las consecuencias de tus elecciones como un hombre. La respuesta de Carlos fue una mueca que reveló su verdadera naturaleza. ¿Crees que has ganado? Diana ya solicitó el divorcio. Obtendrá la mitad de todo, incluida esta compañía. Y Emma, ella entenderá con el tiempo que su madre merece ser feliz, incluso si tú eres demasiado egoísta. La mano de Julián se movió de nuevo a la garganta de Carlos. Esta vez con una inconfundible intención letal. Si vuelves a mencionar a mi hija, la policía estará investigando un tipo de crimen muy diferente. ¿Nos entendemos? Carlos asintió frenéticamente y Julián retrocedió. En ese momento, el detective Corona apareció en el umbral con 2 oficiales uniformados.
Carlos Fuentes, está bajo arresto por robo corporativo, fraude y conspiración para cometer espionaje corporativo. Mientras le leían sus derechos a Carlos y se lo llevaban esposado, Julián sintió la primera oleada de satisfacción. La fase 1 estaba completa. Carlos pasaría la próxima década en una prisión federal, su encanto inútil contra muros de concreto y barrotes de acero. Pero Carlos era solo el movimiento de apertura. El ajuste de cuentas de Diana aún estaba por llegar, y sería mucho más personal, mucho más devastador y completamente legal. A las 11 de la mañana, Julián condujo a casa y encontró a Diana en la cocina, aparentemente preparando el almuerzo con un entusiasmo inusual. Ella levantó la vista cuando él entró, su sonrisa brillante pero nerviosa. «Julián, llegaste temprano. Pensé que tenías reuniones todo el día». Mi agenda se despejó inesperadamente. «Diana, necesitamos hablar». Algo en su tono la hizo congelarse, su sonrisa volviéndose frágil. ¿Sobre qué? Julián colocó una tableta en la encimera de la cocina y presionó reproducir. La voz de Diana llenó la habitación, discutiendo los clientes de Julián y sus arreglos de seguridad con Carlos. Mientras se reproducía la grabación, Julián observó el rostro de su esposa pasar por la negación, el miedo y, finalmente, un cálculo desesperado. «Julián, puedo explicarlo. Explicar cómo planeabas destruirme profesional y personalmente mientras robabas mi dinero y manipulabas a mi hija». La voz de Julián tenía la fría precisión de un tribunal militar. «Diana, Carlos fue arrestado esta mañana. Enfrenta cargos federales que lo pondrán en prisión por el resto de su vida». La compostura de Diana se rompió por completo. «No lo entiendes. Carlos y yo, nos amamos. Él iba a cuidar de mí. Darme una vida que... ¿Una vida construida sobre la traición a tu esposo y el trauma a tu hija?» La interrupción de Julián fue quirúrgica en su precisión. «Diana, tienes una elección que hacer. Puedes alejarte de este matrimonio en silencio con un acuerdo razonable que te permita empezar de nuevo. O puedes pelear conmigo en la corte, donde estas grabaciones y tu participación en el espionaje corporativo se harán públicas». El rostro de Diana se endureció, revelando una frialdad que Julián nunca había visto antes. «No puedes amenazarme, Julián. Yo también conozco tus secretos. Conozco a tus clientes, tus métodos. Mis métodos son legales y están documentados. Los métodos de tu novio lo llevaron a custodia federal. Elige sabiamente, Diana». Por primera vez en su matrimonio, Julián vio a su esposa con claridad, no como la mujer que había amado, sino como la oportunista calculadora en la que se había convertido. El dolor de esa revelación fue profundo, pero también fue liberador. Diana Ponce de Barrera había tomado su decisión hacía meses cuando decidió traicionar a su familia. Ahora viviría con las consecuencias de esa elección, de una forma u otra. Capítulo 5. La cacería se intensifica. Diana Ponce de Barrera había subestimado la capacidad de pensamiento estratégico de su esposo, pero no estaba lista para rendirse. Durante los siguientes 3 días, mientras Carlos permanecía en detención federal esperando juicio, Diana lanzó su propia contraofensiva con la desesperación de un depredador acorralado. Julián regresó a casa el miércoles por la noche y encontró su casa vacía de las pertenencias de Diana y un aviso legal pegado al refrigerador. Diana había solicitado un proceso de divorcio de emergencia alegando abuso doméstico y comportamiento amenazante. La petición solicitaba órdenes de restricción inmediatas, manutención conyugal temporal y la custodia de emergencia de Emma en espera de una audiencia completa. Julián leyó el documento con el profesionalismo desapegado de un hombre que revisa el plan de batalla de un enemigo. El abogado de Diana, el licenciado Mateo Cárdenas, un especialista en divorcios de alto costo conocido por destruir a hombres en batallas de custodia, había elaborado una narrativa que pintaba a Julián como un exmilitar controlador y potencialmente violento que había amenazado al amante de su esposa y estaba usando su negocio de seguridad para intimidar a los testigos. La orden de restricción le impediría a Julián acceder a su propia casa o contactar a su esposa. La petición de custodia de emergencia afirmaba que Emma estaba en peligro por el comportamiento cada vez más errático y violento de su padre tras el descubrimiento de la amistad de Diana con Carlos. La jugada maestra de Diana fue la acusación de abuso doméstico. Afirmó que Julián tenía un historial de comportamiento intimidante,
que su pasado militar lo hacía peligroso y que el descubrimiento de su relación con Carlos había desencadenado amenazas violentas. Incluso había proporcionado fotografías de moretones en su brazo. Moretones que Julián sabía que no provenían de él. Pero Diana había cometido un error crucial. Había subestimado la preparación de Julián y sobreestimado su propia astucia. Julián llamó inmediatamente a su abogado, el licenciado Francisco León, un ex abogado militar que se especializaba en defender a veteranos contra acusaciones falsas. Francisco llegó a la oficina de Julián en 1 hora, revisando la petición de divorcio con la intensidad de un general que estudia las posiciones enemigas. Julián, estas son acusaciones serias. Si se mantienen, podrías perder a Emma, la casa y potencialmente enfrentar cargos criminales. ¿Cuál es tu respuesta? Julián activó el sistema de presentación seguro de su oficina, mostrando las exhaustivas grabaciones de vigilancia que había estado recopilando durante semanas. Francisco, te presento a la verdadera Diana Ponce de Barrera. La evidencia era devastadora. Diana y Carlos entrando y saliendo del hotel juntos, sus cenas íntimas, sus discusiones en el restaurante sobre el uso de la información de los clientes de Julián, y lo más condenatorio de todo. Grabaciones de esa misma mañana que mostraban a Diana reuniéndose con el licenciado Mateo Cárdenas en su oficina. 2 horas antes de que solicitara una orden de restricción, alegando que tenía miedo de contactar a un abogado debido a las amenazas de Julián. Francisco estudió la línea de tiempo con admiración profesional. Ella afirma que la amenazaste el lunes por la noche, pero aquí hay grabaciones de ella planeando con calma una estrategia legal el martes por la mañana. Esto destruye su credibilidad. Hay más. Julián mostró las grabaciones de audio. Diana proporcionó información confidencial de clientes a Carlos durante casi 1 año. No es solo una esposa adúltera, es cómplice de delitos federales. La pieza final de evidencia fueron los registros médicos que mostraban las visitas recientes de Diana a un cirujano plástico. Visitas que coincidían con las fechas en que ella afirmaba que Julián la había abusado físicamente. Los moretones en sus fotografías no eran por violencia doméstica. Eran de procedimientos cosméticos que se había hecho para respaldar sus falsas acusaciones. La sonrisa de Francisco fue depredadora. Julián, para mañana por la mañana, Diana Ponce de Barrera va a desear haber aceptado tu oferta original. Esta evidencia no solo refuta sus afirmaciones. La expone como una criminal calculadora dispuesta a destruir a su familia por ganancias financieras. Esa noche, Julián condujo a la casa de su hermano Francisco Barrera para ver a Emma. Ella estaba esperando en la sala de estar, su rostro pálido de preocupación. Papá, mamá llamó. Dijo cosas terribles sobre ti. Que la amenazaste a ella y a Carlos. Que podrías lastimarme a mí también. Le dije que estaba mintiendo, pero sonaba tan asustada. Julián se sentó junto a su hija, eligiendo sus palabras con cuidado. Emma, tu madre está tratando de reescribir la historia para justificar sus acciones. La mujer que te llamó no es la madre con la que creciste. Es alguien que está desesperada por evitar las consecuencias de sus decisiones. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no puede simplemente admitir que se equivocó y tratar de arreglar las cosas? Porque algunas personas, cuando son atrapadas en mentiras, se aferran a ellas en lugar de asumir la responsabilidad. Tu madre se ha convencido a sí misma de que es la víctima en esta situación, lo que significa que todos los demás, incluyéndote a ti y a mí, nos convertimos en el enemigo. El teléfono de Julián vibró con un mensaje de texto. El número era desconocido, pero el mensaje era claro. Retira los cargos contra Carlos o Emma saldrá lastimada. Algunos accidentes son difíciles de prevenir. La sangre de Julián se heló. Ya no solo lo estaban amenazando a él. Estaban amenazando a su hija. Inmediatamente llamó al detective Corona, reenviándole el mensaje amenazante. En cuestión de minutos, Ricardo llegó a la casa de Francisco Barrera con 2 unidades de patrulla. Julián, esto lo intensifica todo. Amenazar a una menor es territorio federal. Voy a llamar a la Fiscalía General de la República. Pero la mente de Julián ya estaba cambiando a modo de combate. Amenazar a Emma era la línea que transformaba esto de una batalla legal a una guerra. Diana y sus aliados acababan de declarar la guerra a su hija.
Y estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando alguien convertía a la hija de Julián Barrera en un objetivo. Ricardo, quiero protección total para Emma, vigilancia las 24 horas, todo. Y quiero que rastreen ese número de teléfono. El rastreo condujo a un teléfono desechable comprado en efectivo. Pero las cámaras de seguridad de Julián habían grabado cada vehículo que había pasado por su casa en la última semana. Al cruzar las grabaciones con la marca de tiempo del mensaje amenazante, se reveló un sedán negro estacionado frente a su casa cuando se envió el texto. El sedán estaba registrado a nombre de un investigador privado llamado David Nava, un hombre con un historial de trabajar para el bufete de abogados del licenciado Mateo Cárdenas en casos de divorcio contenciosos. La especialidad de David era la intimidación y la fabricación de pruebas, exactamente el tipo de tácticas sucias que el abogado de Diana era conocido por emplear. La respuesta de Julián fue rápida y despiadada. Usando los recursos de su firma de seguridad, compiló un expediente completo sobre David Nava, su historial de intimidación de testigos, sus conexiones con abogados corruptos, lo más importante, sus órdenes de arresto pendientes en otros 2 estados por agresión y extorsión. Para la medianoche, David Nava estaba bajo custodia, arrestado por agentes federales por las órdenes de arresto pendientes. Su teléfono no solo contenía el mensaje amenazante a Julián, sino docenas de amenazas similares a otros objetivos de divorcio, así como conversaciones grabadas con el licenciado Mateo Cárdenas discutiendo tácticas de presión para clientes reacios. La práctica legal del licenciado Mateo Cárdenas colapsó de la noche a la mañana cuando la Fiscalía General de la República allanó sus oficinas, incautando evidencia de intimidación sistemática de testigos, perjurio y extorsión. Diana había elegido al abogado equivocado, uno cuyas actividades criminales ahora expondrían sus propias acusaciones falsas al escrutinio federal. Pero el error más devastador de Diana aún no se había revelado. En su desesperación por destruir a Julián, había contactado a Carlos en detención federal, ofreciéndole proporcionar información adicional sobre los negocios de Julián a cambio del testimonio de Carlos contra su esposo. Las prisiones federales registran todas las comunicaciones de los reclusos. Las conversaciones de Diana con Carlos, prometiendo fabricar pruebas y cometer perjurio en la corte, ahora formaban parte de la investigación federal sobre los crímenes de Carlos. Cuando Julián recibió la llamada del detective Corona el jueves por la mañana, la satisfacción en su voz era inconfundible. Julián, Diana Ponce de Barrera fue arrestada hace 1 hora por cargos federales de conspiración, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. Sus comunicaciones con Carlos Fuentes constituyen delitos adicionales más allá de los cargos originales de espionaje. Julián sintió la fría satisfacción de una misión completada con éxito. Diana había escalado el conflicto, amenazado a su hija y elegido pelear sucio. Ahora enfrentaría las consecuencias de esas decisiones en un tribunal federal, donde su encanto y tácticas de manipulación serían inútiles contra el peso de la evidencia grabada. Pero la guerra aún no había terminado. Diana todavía tenía aliados, personas que creían su versión de los hechos, personas que podrían estar dispuestas a ayudarla a escapar de las consecuencias de sus acciones. Julián Barrera había aprendido hace mucho tiempo que la victoria no se lograba al derrotar al enemigo principal. Se lograba eliminando cada amenaza a las personas que protegía. Diana Ponce de Barrera y Carlos Fuentes estaban neutralizados, pero su red de facilitadores y cómplices permanecía. La cacería de Julián apenas comenzaba, y antes de que terminara, todos los que habían participado en la amenaza a su hija entenderían por qué ese había sido un error fatal. Capítulo 6. La caída de las fichas de dominó. Con Diana en custodia federal y Carlos enfrentando cadena perpetua, Julián Barrera centró su atención en la red más amplia que había permitido su traición. Su entrenamiento militar le había enseñado que los enemigos individuales rara vez eran amenazas aisladas. Eran parte de sistemas que requerían un desmantelamiento completo para garantizar una seguridad duradera. La investigación de Julián reveló que la relación de Diana y Carlos no era solo personal. Era parte de un esquema más grande que involucraba al bufete de abogados del licenciado Mateo Cárdenas. Cárdenas se especializaba en orquestar divorcios de alto patrimonio destruyendo primero al cónyuge objetivo a través de la difamación, acusaciones falsas e intimidación sistemática. Diana no había sido solo una esposa adúltera. Había sido reclutada como un activo en una empresa criminal. El allanamiento de la Fiscalía General de la República en las oficinas de Cárdenas reveló el alcance de la operación.
Durante los últimos 5 años, el bufete de Cárdenas había robado millones a objetivos de divorcio a través de pruebas fabricadas, intimidación de testigos y corrupción judicial. El plan de Diana y Carlos para destruir a Julián no era único. Era un modelo de negocio probado que había victimizado a docenas de hombres exitosos en todo el país. La firma de seguridad de Julián se convirtió en la sede no oficial de la investigación federal. Sus capacidades de vigilancia, combinadas con su acceso a redes de seguridad corporativas y gubernamentales de alto nivel, proporcionaron a los investigadores evidencia que les habría llevado meses reunir de forma independiente. La investigación reveló que David Nava, el investigador privado que había amenazado a Emma, era solo uno de varios criminales que Cárdenas empleaba para trabajos de intimidación. La red incluía a funcionarios judiciales corruptos, contadores forenses comprometidos e incluso un juez que había estado aceptando sobornos para fallar a favor de Cárdenas durante las audiencias de custodia. Mientras los agentes federales realizaban arrestos en todo el estado, Julián recibió una llamada que remodelaría su comprensión de toda la situación. Señor Barrera, soy la agente Jimena Delgado de la Fiscalía General de la República. Necesitamos discutir el papel de su hija Emma en esta investigación. La sangre de Julián se heló. Mi hija tiene 15 años. No está involucrada en ninguna actividad criminal. No, señor, no lo está. Pero ha estado grabando conversaciones con su esposa durante los últimos 2 meses. Emma Barrera ha estado trabajando como informante no oficial, reuniendo evidencia de las actividades criminales de su madre. La revelación golpeó a Julián como un golpe físico. Emma no solo había sido una víctima de la manipulación de Diana y Carlos. Había estado trabajando activamente para exponerlos, llevando la carga de la recopilación de pruebas sola mientras protegía a su padre de la verdad hasta que pudiera garantizar su seguridad. La agente Delgado continuó: Emma nos contactó hace 6 semanas a través de la línea de denuncias anónimas de la Fiscalía General de la República. Proporcionó grabaciones de su madre discutiendo planes para incriminarlo por abuso doméstico. Fabricar pruebas y coordinarse con Carlos para robar los activos de su negocio. Su hija ha sido increíblemente valiente, señor Barrera. Julián condujo inmediatamente a la casa de su hermano, donde Emma esperaba con el comportamiento sereno de una joven que había estado llevando responsabilidades de adulto durante demasiado tiempo. Papá, lamento no haberte contado todo, pero sabía que si actuabas demasiado rápido, podrían escapar o lastimar a alguien. Necesitaba suficiente evidencia para asegurarme de que no pudieran librarse de las consecuencias. Julián atrajo a su hija a sus brazos, abrumado por el orgullo y el horror de lo que ella había soportado. Emma, no deberías haber tenido que manejar esto sola. Pero no estaba sola, papá. Tenía al tío Francisco ayudándome a entender los problemas legales. Y la agente Delgado se aseguró de que supiera cómo grabar conversaciones de manera segura sin ponerme en peligro. Aprendí del mejor. Tú me enseñaste que proteger a la familia a veces significa hacer cosas difíciles. Las grabaciones de Emma eran devastadoras. Diana discutiendo sus planes para alegar abuso doméstico, su coordinación con el licenciado Mateo Cárdenas para fabricar pruebas, y lo más escalofriante de todo, su disposición a destruir a Julián profesionalmente. Incluso si eso significaba que Emma perdería su fondo universitario y oportunidades futuras. Ella seguía diciendo que lo entendería cuando fuera mayor. La voz de Emma era firme pero fría. Que a veces tienes que sacrificar a algunas personas para salvar a otras. Dijo que papá era demasiado rígido para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Así que eliminarlo era en realidad una bondad. La manipulación psicológica de su hija encendió algo primordial en Julián. Diana no solo lo había traicionado. Había intentado corromper la brújula moral de Emma, convirtiéndola en cómplice de la destrucción de su propio padre. Pero Emma se había convertido en la arquitecta de la caída de su madre, reuniendo evidencia con la paciencia y precisión de una agente de inteligencia entrenada. Julián se dio cuenta de que su hija había heredado más que solo sus instintos protectores. Había heredado su mente estratégica y su inquebrantable compromiso con la justicia. Durante la semana siguiente, los arrestos continuaron. El juez Miguel Salgado, que había presidido docenas de casos de divorcio de Cárdenas, fue arrestado por aceptar sobornos y arreglar decisiones de custodia. La secretaria judicial Sofía Godínez fue acusada de falsificar documentos y vender información confidencial de casos.
La corrupción se extendía desde criminales de bajo nivel como David Nava hasta el sistema del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El interrogatorio de Carlos Fuentes reveló conspiradores adicionales. Enfrentando cadena perpetua, proporcionó información sobre otros socios comerciales a los que había traicionado, clientes a los que defraudó y cuentas en el extranjero donde se había escondido el dinero robado. Su encanto finalmente le había fallado por completo. Ante pruebas concretas y una condena segura, se convirtió en un testigo cooperativo, ansioso por reducir su sentencia. La situación de Diana era más compleja. Sus cargos federales eran graves, pero su cooperación podría reducir potencialmente su sentencia de décadas a años. La agente Delgado le ofreció a Julián la oportunidad de influir en el acuerdo de culpabilidad de Diana. Señor Barrera, la información de su esposa ha sido valiosa para descubrir la conspiración más amplia. Si continúa cooperando y proporciona testimonio contra los acusados restantes, podríamos recomendar una sentencia reducida. ¿Qué opina? La respuesta de Julián fue inmediata y final. Agente Delgado, mi esposa amenazó a mi hija, participó en delitos federales e intentó destruir la vida de un hombre inocente por ganancias financieras. Quiero que sea procesada con todo el peso de la ley. Sin tratos, sin reducciones, sin piedad. El mensaje era claro. Julián Barrera no estaba interesado en la reconciliación, el perdón o las segundas oportunidades. Diana había tomado su decisión cuando involucró a Emma en su conspiración criminal. Ahora enfrentaría todas las consecuencias de esa elección. La atención de los medios fue intensa, pero cuidadosamente manejada. El historial militar de Julián y su reputación en la industria de la seguridad lo convirtieron en una figura simpática, un veterano condecorado cuya familia había sido destruida por criminales que lo habían atacado específicamente por su éxito e integridad. Emma manejó la atención con una compostura notable, dando entrevistas cuidadosamente elaboradas que la retrataban como una joven valiente que había protegido a su padre de una conspiración criminal. Su serenidad e inteligencia impresionaron a todos los que la conocieron, y varias universidades de élite como el ITSM y el ITAM le ofrecieron admisiones anticipadas. A medida que comenzaron los juicios, Julián se sentó en el tribunal observando a su esposa y sus conspiradores enfrentar la justicia. Los intentos de Diana de declararse víctima se desmoronaron ante la montaña de evidencia que Emma había reunido. Su voz grabada, planeando la destrucción de Julián con una crueldad casual, destruyó cualquier simpatía que el jurado pudiera haber sentido. Carlos Fuentes recibió una sentencia de 25 años en una prisión federal. El licenciado Mateo Cárdenas obtuvo 30 años. El juez Salgado fue sentenciado a 15 años y perdió su pensión. David Nava recibió 12 años por sus actividades de intimidación y extorsión. Diana Ponce de Barrera fue sentenciada a 18 años en una prisión federal por conspiración, manipulación de testigos y su papel en el espionaje corporativo contra los clientes de Julián. Tendría 52 años al ser liberada. Su belleza desvanecida, su encanto irrelevante y su futuro reducido a las consecuencias de sus elecciones. En la audiencia de sentencia, a Julián se le dio la oportunidad de dirigirse a la corte. Su declaración fue breve y final. Señoría. Los acusados atacaron a mi familia porque creían que mi lealtad y confianza me hacían vulnerable. Estaban equivocados. Mi lealtad y confianza me hicieron paciente. Lo suficientemente paciente como para reunir la evidencia necesaria para asegurar que enfrenten todas las consecuencias de sus crímenes. Confundieron la contención con la debilidad. Ese fue su último error. Mientras se llevaban a Diana encadenada, ella miró a Julián por última vez. Él encontró su mirada con la fría satisfacción de un hombre que había protegido a su familia de los depredadores y se había asegurado de que nunca más pudieran amenazar a personas inocentes. Se había hecho justicia, pero el trabajo de Julián Barrera no había terminado. Tenía una última fase que completar, reconstruir su vida y asegurar que el futuro de Emma permaneciera brillante a pesar de la oscuridad que su madre había traído a su mundo. Capítulo 7. Reconstrucción y renovación. Con la conspiración criminal desmantelada y sus enemigos encarcelados, Julián Barrera enfrentó el desafío de reconstruir su vida y su negocio, al mismo tiempo que aseguraba la recuperación emocional de Emma del trauma de la traición de su madre. La victoria en la corte había sido absoluta, pero la victoria siempre tenía un costo que se extendía más allá de los enemigos derrotados. Barrera Soluciones de Seguridad había sobrevivido a la investigación más fuerte que antes.
Las agencias federales, impresionadas por la cooperación de Julián y la calidad de su recopilación de inteligencia, otorgaron a su firma varios contratos gubernamentales lucrativos. La publicidad del caso, cuidadosamente manejada para enfatizar la integridad de Julián y el coraje de Emma, atrajo a nuevos clientes de alto perfil que valoraban trabajar con un hombre que había demostrado su lealtad bajo la prueba definitiva. Julián reestructuró la compañía por completo, instalando múltiples sistemas de supervisión para evitar que cualquier futuro socio obtuviera el acceso del que Carlos había abusado. Promovió a varios empleados de confianza a puestos de liderazgo y estableció un programa de propiedad para empleados que les dio una participación en el éxito de la compañía. La recuperación de Emma era la principal preocupación de Julián. A pesar de su notable fortaleza durante la investigación, todavía era una joven de 15 años que había perdido a su madre en una prisión federal y había aprendido que la mujer que la crió era capaz de una crueldad profunda. Julián organizó que trabajara con la doctora Melissa Beltrán, una psicóloga especializada en ayudar a hijos de padres encarcelados. Emma está procesando el duelo por una madre que todavía está viva, pero esencialmente muerta para ella, explicó la doctora Beltrán a Julián durante una de sus consultas. No solo está de luto por la pérdida de Diana, sino por la comprensión de que la Diana que amaba quizás nunca existió. Emma se dedicó a sus estudios y a la preparación para la universidad con la misma intensidad que había puesto en reunir pruebas contra su madre. Sus ofertas de admisión anticipada habían crecido para incluir al TEC de Monterrey, la UNAM y el ITAM. Instituciones impresionadas no solo por su expediente académico, sino por su demostración de carácter en circunstancias extraordinarias. Una noche, mientras Julián revisaba los protocolos de seguridad en la oficina de su casa, Emma llamó a la puerta con una expresión que él había aprendido a reconocer. Tenía algo importante que discutir. Papá, he estado pensando en la audiencia de sentencia de mamá. Cuando te miró, ¿qué sentiste? Julián consideró su respuesta cuidadosamente. Emma merecía honestidad, pero también merecía protección de los aspectos más oscuros de su propia psique. Sentí satisfacción de que se hubiera hecho justicia. Tu madre y sus cómplices nunca podrán volver a lastimar a familias inocentes. ¿Pero sentiste tristeza o enojo o algo más? Julián estudió el rostro de su hija, reconociendo que ella intentaba comprender sus propias y complejas emociones sobre el destino de su madre. Emma, sentí alivio. Durante meses, había estado viviendo con enemigos en mi propia casa. Amenazas a la persona que más amo en el mundo. Cuando tu madre fue sentenciada, esa amenaza finalmente fue eliminada. No soy capaz de sentir simpatía por las personas que te amenazan. Emma asintió lentamente. Sigo pensando que debería extrañarla, pero no lo hago. La mujer en prisión no es la madre que recuerdo. Quizás esa madre nunca existió. Es como estar de luto por alguien que murió, excepto que todavía está viva y sigue siendo peligrosa. El corazón de Julián dolía por el sufrimiento de su hija, pero también estaba orgulloso de su claridad. Emma había heredado su habilidad para ver la verdad con claridad, incluso cuando esa verdad era dolorosa. Emma, no le debes nada a tu madre. Ni amor, ni perdón, ni siquiera simpatía. Ella tomó decisiones que destruyeron tu capacidad de tener una relación normal con ella. Esa es su culpa, no tuya. Durante este periodo de reconstrucción, Julián recibió una visita inesperada. Francisco Barrera llamó a la puerta de su oficina una tarde con una expresión grave. Julián, tenemos que hablar sobre el proceso de apelación de Diana. Su nuevo abogado alega mala conducta procesal y está tratando de anular su condena. El nuevo equipo legal de Diana, financiado con los activos restantes de su familia, argumentaba que la Fiscalía General de la República había violado sus derechos al usar a Emma como informante sin el consentimiento de sus padres. Afirmaban que Julián había manipulado a una menor para reunir pruebas contra su madre, lo que hacía que las grabaciones de Emma fueran inadmisibles. La apelación era legalmente compleja, pero fácticamente débil. Emma había contactado a la Fiscalía General de la República de forma independiente, sin el conocimiento o la influencia de Julián. Su decisión de reunir pruebas había sido propia, impulsada por su reconocimiento de que su madre estaba cometiendo crímenes y amenazando a su padre. La agente Delgado se reunió con Julián para discutir la estrategia de la apelación. Señor Barrera, el testimonio de Emma será crucial. La defensa intentará presentarla como una niña manipulada por usted para traicionar a su madre. Necesitamos demostrar que Emma actuó de forma independiente,
con pleno conocimiento de sus acciones. La respuesta de Emma a la apelación fue característicamente directa. Papá, los abogados de mamá quieren afirmar que era demasiado joven para entender lo que hacía. Que lo intenten. Testificaré sobre cada conversación, cada mentira, cada amenaza que hizo. Le mostraré al jurado exactamente que también entendía la situación. La audiencia de apelación se convirtió en un segundo juicio con Emma como testigo estrella. Su testimonio fue devastador para las afirmaciones de inocencia de Diana. Hablando con claridad y confianza, Emma describió las actividades criminales de su madre, sus tácticas de manipulación y su disposición a destruir a Julián profesional y personalmente. Los abogados de Diana intentaron presentar a Emma como una niña confundida y manipulada por un padre excesivamente controlador. La respuesta de Emma destruyó esa narrativa por completo. No fui manipulada por mi padre. Lo estaba protegiendo de la conspiración criminal de mi madre. Mi padre nunca me pidió que reuniera pruebas. Lo hice porque reconocí que mi madre planeaba cometer delitos federales y quería prevenirlos. El Tribunal de Apelaciones rechazó la petición de Diana por unanimidad. Su condena se mantuvo. Su sentencia no cambió y sus opciones legales se agotaron. Diana Ponce de Barrera pasaría los siguientes 18 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada y sin ninguna oportunidad de anular su condena. Al salir del juzgado después de la audiencia de apelación, Emma caminó junto a Julián con el paso seguro de una joven que había enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y había salido más fuerte. Papá, sé que esto suena extraño, pero estoy agradecida de que esto haya sucedido. No por el dolor que causó, sino por lo que me enseñó sobre las personas, sobre la lealtad, sobre la diferencia entre el amor y la manipulación. Julián sintió un inmenso orgullo por la sabiduría y la fuerza de su hija. Emma había sido puesta a prueba de maneras que ningún niño debería enfrentar, pero había salido con su brújula moral intacta y su comprensión de la justicia cristalizada. Emma, has aprendido lecciones que te servirán bien en la vida. Sabes cómo reconocer a los depredadores, cómo reunir pruebas, cómo proteger a las personas que amas. Lo más importante, sabes la diferencia entre la fuerza y la crueldad, entre la justicia y la venganza. Esa noche, mientras Julián se sentaba en la oficina de su casa revisando los documentos legales finales que cerraban el proceso de apelación, reflexionó sobre la totalidad de su victoria. Diana y Carlos estaban encarcelados. Sus conspiradores habían sido destruidos, y Emma prosperaba a pesar del trauma que había soportado. Pero la satisfacción de Julián no se trataba solo de ganar. Se trataba de la minuciosidad de la victoria. Sus enemigos no solo habían sido derrotados. Habían sido completamente aniquilados. Sus reputaciones estaban destruidas. Sus futuros eliminados. Y su capacidad para amenazar a personas inocentes había sido permanentemente removida. El ejército le había enseñado a Julián que las medidas a medias al tratar con enemigos solo creaban problemas futuros. Al buscar la victoria completa, al no mostrar piedad a aquellos que habían amenazado a su hija, se había asegurado de que nadie volvería a confundir su amor con debilidad. Diana Ponce de Barrera había aprendido demasiado tarde que la capacidad de amor de Julián solo era igualada por su capacidad de justicia absoluta e implacable. La lección le había costado todo, pero serviría como una advertencia para cualquier otra persona que pudiera considerar amenazar a la familia Barrera. Capítulo 8. El juicio final. 2 años después de la condena de Diana, Julián Barrera había reconstruido su vida en algo más fuerte y con más propósito que antes. Barrera Soluciones de Seguridad se había expandido internacionalmente, con Emma trabajando a tiempo parcial en la compañía mientras completaba su último año de preparatoria. Había aceptado la admisión anticipada en el ITAM, donde planeaba estudiar ciberseguridad, un campo que le permitiría proteger a las personas de depredadores digitales de la misma manera que su padre los protegía de amenazas físicas. El proceso de curación había sido gradual pero completo. Emma no mostraba un trauma persistente por la traición de su madre. En cambio, mostraba una comprensión madura de la naturaleza humana que impresionaba a todos los que la conocían. Había aprendido a distinguir entre el amor y la manipulación, entre la lealtad y la confianza ciega, entre la justicia y la venganza. La propia recuperación de Julián había tomado una forma diferente. La traición había quemado cualquier ingenuidad restante sobre la naturaleza humana, dejando atrás a un hombre que era más cauteloso en su confianza, pero no menos comprometido con la protección de los inocentes.
Su reputación en la industria de la seguridad había crecido a un estatus legendario. Los clientes sabían que Julián Barrera moriría antes de permitir que se hiciera daño a quienes estaban bajo su protección. En una fría mañana de febrero, Julián recibió una llamada que pondría a prueba la totalidad de su victoria. Diana había sido transferida a un centro de mínima seguridad después de cumplir 2 años de su sentencia de 18, y solicitaba una reunión con Emma. La agente Delgado entregó el mensaje con cuidadosa neutralidad. Señor Barrera, Diana afirma que ha encontrado la religión en prisión y quiere disculparse con Emma por el trauma que causó. El capellán de la prisión apoya su solicitud y sus consejeros de rehabilitación creen que la reunión podría ser terapéutica tanto para la madre como para la hija. La respuesta de Julián fue inmediata y final. Agente Delgado, mi hija no le debe nada a esa mujer. Ni su tiempo, ni su atención, y ciertamente no su perdón. Diana Ponce de Barrera renunció a cualquier derecho de contactar a Emma cuando eligió involucrarla en actividades criminales. Pero Emma, ahora con 17 años y preparándose para la universidad, tenía ideas diferentes. Papá, quiero reunirme con ella. No para perdonarla, y no porque la extrañe, sino porque quiero que vea exactamente lo que perdió cuando eligió traicionar a nuestra familia. Julián estudió el rostro de su hija, reconociendo la fría determinación que la había ayudado a sobrevivir a la manipulación de Diana. Emma no buscaba reconciliación. Buscaba un cierre en sus propios términos. Emma, si te reúnes con ella, tiene que ser con mi abogado presente y con equipo de grabación completo. No permitiré que te manipule de nuevo. Papá, ya no puede manipularme. Ahora sé exactamente lo que es, y quiero que ella sepa que yo lo sé. La reunión se organizó para la semana siguiente en el Centro Penitenciario Federal. Julián, Emma y el licenciado Francisco León se sentaron frente a Diana en una sala de conferencias estéril, con alguaciles federales monitoreando la conversación y equipo de grabación documentando cada palabra. Diana había envejecido significativamente durante sus 2 años en prisión. Su belleza cuidadosamente mantenida se había desvanecido, reemplazada por los bordes duros de una mujer que aprendía a sobrevivir en un entorno implacable. Pero sus ojos aún conservaban la inteligencia calculadora que una vez había engañado a Julián para que pensara que lo amaba. Emma, cariño, he pensado en ti todos los días desde... No me llames cariño. La interrupción de Emma fue fría y precisa. Perdiste el derecho a usar apodos cariñosos cuando elegiste involucrarme en tu conspiración criminal contra mi padre. La compostura de Diana se resquebrajó ligeramente. Emma, sé que estás enojada, pero si pudieras entender. Entiendo perfectamente. Sedujiste a Carlos Fuentes, le proporcionaste información confidencial sobre el negocio de papá, planeaste incriminar a papá por abuso doméstico y me usaste como un arma para evitar que descubriera tus crímenes. Lo entiendo todo. Incluido el hecho de que solo lamentas que te hayan atrapado. Julián observó con feroz orgullo cómo su hija destruía sistemáticamente los intentos de manipulación de Diana. Emma había aprendido a ver a través de los llamamientos emocionales y a centrarse en los hechos y la evidencia. Diana intentó un enfoque diferente. Emma, cometí errores, pero soy tu madre. ¿Eso no significa nada para ti? La respuesta de Emma fue entregada con precisión quirúrgica. Una madre protege a sus hijos del daño. Tú me expusiste a actividades criminales, manipulación psicológica y al trauma de guardar secretos que podrían haber destruido a nuestra familia. No eres mi madre. Eres una criminal que resultó darme a luz. Las palabras golpearon a Diana como golpes físicos. Su imagen cuidadosamente construida de sí misma como víctima de las circunstancias se desmoronó bajo la evaluación lúcida de Emma sobre sus acciones. Pasé meses grabando tus conversaciones, documentando tus crímenes y protegiendo a papá de tu manipulación. Mientras tú planeabas destruirlo. Yo estaba reuniendo la evidencia que te destruiría a ti en su lugar. ¿Sabes lo que eso me enseñó? Me enseñó que el verdadero amor significa proteger a las personas, no usarlas. Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas, pero Emma permaneció impasible. Estás llorando porque finalmente entiendes las consecuencias de tus elecciones. Papá me enseñó que las acciones tienen consecuencias, que la lealtad importa y que la familia significa protegerse mutuamente. Tú me enseñaste cómo es la traición y cómo reconocerla en el futuro. El licenciado Francisco León observó el intercambio con admiración profesional.
Emma se estaba comportando como una fiscal experimentada, demoliendo metódicamente los intentos de manipulación emocional de Diana mientras mantenía el control total de la conversación. Diana hizo un último intento. Emma, sigo siendo tu madre. Cuando salga de prisión. Cuando salgas de prisión, tendré 29 años, con una carrera, posiblemente una familia propia, y 16 años de experiencia viviendo sin ti en mi vida. Serás una extraña que comparte parte de mi ADN y nada más. Emma se levantó para irse, su postura reflejando la confianza de una joven que había enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y había salido más fuerte. Vine aquí hoy para asegurarme de que entiendas exactamente lo que perdiste cuando elegiste traicionar a nuestra familia. Perdiste a una hija que te amaba. A un esposo que te protegía y una vida que la mayoría de la gente consideraría una bendición. Cambiaste todo eso por un criminal que está cumpliendo 25 años en una prisión federal. La compostura de Diana finalmente se rompió por completo. Emma, por favor. Adiós, Diana. Espero que los próximos 16 años en prisión te den tiempo para pensar si tus elecciones valieron lo que te costaron. Al salir de la prisión, Julián sintió la última pieza del cierre encajar en su lugar. Emma había enfrentado a su madre por última vez y había salido victoriosa, demostrando que los intentos de manipulación de Diana ya no tenían poder sobre ella. ¿Cómo te sientes?, preguntó Julián mientras se alejaban del centro federal. Emma estuvo en silencio durante varios minutos antes de responder. Me siento libre, papá. Durante 2 años, una parte de mí se preguntó si había sido demasiado dura, si tal vez debería sentirme culpable por ayudar a enviarla a prisión. Pero al verla hoy, observándola tratar de manipularme incluso ahora, sé que tomé la decisión correcta. Es exactamente lo que pensaba que era. Julián extendió la mano y apretó la de su hija. Emma, salvaste a nuestra familia. Tu coraje, tu inteligencia, tu compromiso con la verdad eres todo lo que un padre podría desear en una hija. Emma sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que Julián había visto en ella en meses. Papá, aprendí del mejor. Tú me enseñaste que proteger a la familia a veces significa hacer cosas difíciles, que la lealtad se gana con acciones, no con palabras, y que la justicia importa más que el perdón. Mientras conducían a casa, Julián reflexionó sobre la totalidad de su victoria. Diana y sus conspiradores estaban encarcelados. Sus vidas destruidas por las consecuencias de sus elecciones. Emma había salido del trauma más fuerte y sabia, con una clara comprensión de su propio valor y una inquebrantable brújula moral. Pero lo más importante, la familia Barrera había sido purgada de debilidad, traición y falsa lealtad. Lo que quedaba era más fuerte, más honesto y completamente unido contra cualquier amenaza futura. Diana Ponce de Barrera les había enseñado a su hija y a su esposo lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la importancia de la vigilancia y el costo de la confianza mal depositada. La educación había sido costosa, pero había valido cada sacrificio para asegurar que tal traición nunca pudiera volver a ocurrir. Capítulo 9. Legado de fuerza. Habían pasado 5 años desde la condena de Diana, y el nombre de la familia Barrera había sido restaurado a su posición de respeto e influencia. Julián Barrera, ahora con 47 años, dirigía una de las firmas de seguridad más exitosas del país, con clientes que iban desde ejecutivos de las empresas más grandes de México hasta diplomáticos extranjeros que le confiaban sus vidas. Su reputación se basaba en un compromiso absoluto de proteger a quienes estaban bajo su cuidado, respaldado por el conocimiento de que había enfrentado la prueba definitiva de lealtad dentro de su propia familia y había salido victorioso. Emma Barrera, ahora con 22 años y graduada del ITAM con títulos en ciberseguridad y justicia penal, se había unido a Barrera Soluciones de Seguridad como jefa de investigaciones digitales. Su experiencia en el rastreo de delitos financieros y espionaje corporativo la había convertido en una de las especialistas más jóvenes y solicitadas en el campo. Su trauma infantil se había transformado en fortaleza profesional, permitiéndole proteger a otras familias del tipo de traición que ella había experimentado. El hogar de los Barrera también había sido reconstruido, no físicamente, sino emocionalmente. Las habitaciones que una vez habían resonado con las mentiras y la manipulación de Diana ahora reflejaban la comunicación honesta y directa entre un padre y una hija que habían sobrevivido a la prueba definitiva de lealtad familiar. Trabajaban juntos,
Planeaban juntos y enfrentaban desafíos juntos con la confianza inquebrantable que solo proviene de sobrevivir a la traición y elegirse mutuamente por encima de aquellos que habían intentado destruirlos. En una mañana de primavera en mayo, Julián recibió una llamada que proporcionaría el capítulo final de la historia de Diana. Había sido asesinada en una pelea en la prisión, abatida por otra reclusa durante una disputa sobre privilegios en la tienda de la prisión. La ironía no pasó desapercibida para Julián. Una mujer que había pasado su vida manipulando a otros finalmente había encontrado a alguien a quien no se podía encantar, amenazar o razonar. La agente Delgado dio la noticia con cortesía profesional. Señor Barrera, quería informarle personalmente antes de que lo escuchara por otros canales. Diana Ponce de Barrera murió ayer en el Centro Penitenciario Federal. La investigación está en curso, pero los informes preliminares indican que estuvo involucrada en un altercado con otra reclusa. Julián no sintió tristeza, ni arrepentimiento, ni sensación de pérdida. Diana Ponce de Barrera había muerto para él hacía 5 años, cuando eligió amenazar a Emma. La mujer que había sido asesinada en prisión era simplemente una criminal que finalmente había enfrentado las consecuencias de una vida de manipulación y traición. La reacción de Emma fue igualmente clínica. Papá, necesito preguntarte algo, y necesito una respuesta honesta. ¿Sientes algo por la muerte de mamá? Julián estudió el rostro de su hija, reconociendo que ella estaba procesando sus propias y complejas emociones sobre el fallecimiento de su madre. Emma, siento alivio. Diana Ponce de Barrera fue una amenaza para personas inocentes durante toda su vida adulta. Su muerte significa que nunca podrá volver a lastimar a otra familia de la manera en que intentó lastimar a la nuestra. Emma asintió lentamente. Siento lo mismo. No feliz exactamente, pero aliviada. Como si una amenaza que ha estado sobre nosotros durante 5 años finalmente hubiera sido eliminada. Los arreglos funerarios recayeron en la hermana de Diana, Mónica Herrera, quien había mantenido una relación con Diana durante su encarcelamiento. Mónica contactó a Julián para informarle del servicio conmemorativo, dejando en claro que tanto él como Emma no eran bienvenidos. Julián, sé que culpaste a Diana por todo lo que pasó, pero seguía siendo la madre de Emma. Tu hija debería tener la oportunidad de despedirse. La respuesta de Julián fue fría y final. Mónica, Diana dejó de ser la madre de Emma cuando eligió involucrarla en actividades criminales. Emma se despidió de Diana hace 5 años. No tiene ningún interés en asistir a un servicio conmemorativo por una mujer que intentó destruir a su padre. Emma confirmó la evaluación de Julián cuando Mónica la llamó directamente. Tía Mónica, la mujer por la que estás de luto no es la misma persona que me crió. Esa mujer murió cuando eligió a Carlos Fuentes por encima de su familia. No voy a fingir lo contrario para hacer que otras personas se sientan mejor. El servicio conmemorativo tuvo escasa asistencia. Unos pocos familiares que habían permanecido leales a Diana a pesar de sus crímenes y algunos conocidos de la prisión que apenas la conocían. El obituario en el periódico local fue breve y factual, enumerando a sus sobrevivientes y los hechos básicos de su vida, mientras omitía cualquier mención de sus actividades criminales o la destrucción que había causado. Carlos Fuentes permaneció en una prisión federal, cumpliendo su sentencia de 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Lo último que Julián había oído era que Carlos trabajaba en la biblioteca de la prisión. Su encanto y sofisticación reducidos a ayudar a reclusos analfabetos a escribir cartas a sus familias. Sus apelaciones se habían agotado, sus activos confiscados y su futuro reducido al concreto y acero que lo contendrían hasta que fuera un anciano. El licenciado Mateo Cárdenas había muerto de un ataque al corazón durante su 2º año en prisión, su cuerpo incapaz de soportar el estrés del encarcelamiento después de una vida de lujo y corrupción. Su bufete de abogados había sido disuelto, sus activos distribuidos a sus víctimas y su legado reducido a una historia con moraleja sobre las consecuencias de usar el sistema legal para victimizar a personas inocentes. David Nava había sido liberado después de cumplir 8 años de su sentencia de 12, pero su reputación estaba destruida y su capacidad para encontrar trabajo severamente limitada. Julián ocasionalmente recibía informes de que Nava trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial, un final apropiado para un hombre que una vez había amenazado a la hija de un exagente federal. La red de corrupción que había permitido los crímenes de Diana y Carlos había sido completamente desmantelada. El juez Miguel Salgado murió en prisión, habiendo perdido su pensión, su reputación y su libertad.
La secretaria judicial Sofía Godínez cumplió 4 años y fue liberada a una vida de pobreza y oscuridad. Su carrera en el sistema legal terminó permanentemente. Mientras Julián reflexionaba sobre la completa destrucción de sus enemigos, sintió la satisfacción de una misión cumplida con perfecta eficiencia. Cada persona que había amenazado a su familia, que había permitido la traición de Diana, que había participado en la conspiración contra él, había enfrentado consecuencias que se correspondían perfectamente con sus crímenes. Emma se había convertido en una mujer de notable fuerza y claridad. Su trauma infantil transformado en experiencia profesional y un coraje moral inquebrantable. Estaba saliendo con un compañero graduado del ITAM, un joven llamado Rodrigo, que trabajaba en ciberseguridad para el gobierno. Julián había investigado a fondo los antecedentes de Rodrigo y descubrió que era exactamente lo que aparentaba: honesto, inteligente y completamente devoto de Emma. Papá, dijo Emma una noche mientras revisaban archivos de casos en la oficina de Julián en casa. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si mamá hubiera sido honesta sobre sus sentimientos? Si hubiera pedido el divorcio en lugar de intentar destruirte. Julián consideró la pregunta cuidadosamente. Emma, tu madre no era capaz de ser honesta. Era una depredadora que veía a nuestra familia como una oportunidad para ser explotada. Incluso si hubiera pedido el divorcio, habría intentado manipular la situación a su favor. La traición era inevitable porque era parte de su naturaleza. Emma asintió, su comprensión de la psicología humana refinada por años de estudiar el comportamiento criminal. He aprendido a reconocer las señales ahora. La forma en que los depredadores prueban los límites, la forma en que intentan aislar a sus objetivos de los sistemas de apoyo, la forma en que escalan gradualmente su manipulación. Mamá siguió el patrón del libro de texto a la perfección. Julián sintió un inmenso orgullo por la sabiduría y la fuerza de su hija. Había sido puesta a prueba de maneras que habrían quebrado a muchas personas. Pero había salido más fuerte, más perceptiva y completamente comprometida a proteger a otros del tipo de depredadores que una vez habían amenazado a su familia. Barrera Soluciones de Seguridad se había convertido en algo más que un simple negocio. Era un legado de fuerza, integridad y compromiso absoluto con la protección de los inocentes. Emma heredaría la compañía eventualmente, pero ya se había ganado su lugar como socia igual de Julián a través de su inteligencia, coraje y lealtad inquebrantable. Mientras Julián miraba alrededor de la oficina de su casa, llena de premios, fotografías de operaciones exitosas y evidencia de una vida dedicada a proteger a otros, sintió la profunda satisfacción de un hombre que había enfrentado la prueba definitiva y había salido victorioso. Sus enemigos estaban muertos, encarcelados o destruidos. Su hija era fuerte, exitosa y completamente leal. Su negocio prosperaba y su reputación era inquebrantable. Diana Ponce de Barrera le había enseñado lecciones valiosas sobre la confianza, la lealtad y la importancia de la vigilancia para proteger a la familia. La educación había sido costosa, pero había valido cada sacrificio para asegurar que tal traición nunca pudiera volver a ocurrir. Julián Barrera había aprendido que el amor y la lealtad no eran debilidades para ser explotadas. Eran fortalezas que, cuando se protegían adecuadamente y se defendían ferozmente, podían superar a cualquier enemigo y sobrevivir a cualquier traición. La guerra había terminado. Julián Barrera había ganado por completo, y su victoria resonaría a través de generaciones de su familia, enseñándoles que algunas cosas, la lealtad, la integridad, la protección de la inocencia, valían cualquier sacrificio para defenderlas. El legado de Diana Ponce de Barrera fue una historia con moraleja sobre la traición y sus consecuencias. El legado de Julián Barrera fue la prueba de que los hombres buenos, cuando se les lleva al límite, pueden convertirse en fuerzas de justicia absoluta a las que ningún enemigo puede sobrevivir. La lección era clara. Amenazar a la familia Barrera tenía consecuencias que duraban para siempre. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.